Bien, pues sean todos bienvenidos y el tema pues está a cargo del pastor Moisés Espinosa, quien es su tiempo, pastor. Hermanos, buenos días nuevamente. Es el último devocional de la semana. Por fin llegamos al final, ¿verdad? El domingo cuando empezamos pensábamos, ¿cuándo vamos a terminar? Y gracias a Dios estamos ya cerrando la semana, tanto en los devocionales como en las conferencias, como en los temas de la noche. Ayer, hermanos, estábamos dando una breve introducción al tema de las trompetas. Ahí está. Y nos quedamos aquí. Estábamos diciendo que la interpretación historicista de las 7 trompetas es paralela a las otras presentaciones proféticas que son las 7 iglesias y los 7 sellos. Así que las trompetas cubren el mismo periodo de la historia de las 7 iglesias y los 7 sellos. Y también ayer dijimos en la introducción que en estas 3 presentaciones debemos identificar al pueblo de Dios, pero también debemos identificar a Jesús ministrando a su pueblo. Y dijimos que cada una de las presentaciones, en cada una de las presentaciones aparece el pueblo de Dios en algún contexto y a Jesús ministrando también de manera distinta. Dijimos que en las 7 iglesias aparece el pueblo de Dios luchando por mantener la pureza de la doctrina, pelea contra las herejías, pone la palabra de Dios como la base de su enseñanza, en contraposición de aquellos que están introduciendo falsas enseñanzas. Y Jesús, dijimos, aquí aparece como sacerdote, velando por el bienestar espiritual de su pueblo. Dijimos que en los 7 sellos el pueblo de Dios aparece luchando contra los enemigos de la verdad, una lucha frontal donde hay derramamiento de sangre, donde hay muerte, y Jesús aparece ministrando a su pueblo como profeta para decir: tengan paciencia, esto va a terminar y pronto vamos a disfrutar de la victoria. Y en las 7 trompetas, dijimos, aparece otra vez el pueblo de Dios, pero ahora aparece siendo vindicado, es decir, Dios toma venganza de los enemigos de su pueblo que por mucho tiempo ha sido perseguido. ¿Y cómo aparece Jesús en las trompetas? Dijimos, aparece como juez, y dijimos que cuando el juez interviene y se introduce el juicio, pues el juicio representa vindicación para unos y castigo para otros. Ok, entonces las trompetas están divididas así. Las primeras 4 trompetas cubren el periodo desde el inicio de la era cristiana hasta el fin de la Edad Media. Las primeras 4 trompetas cubren ese periodo. Este periodo de la historia empieza, como es bastante obvio y la historia así lo evidencia, con el firme control del Imperio Romano y la nación judía buscando independencia. Pero un poco después, unas 4 décadas, Roma viene contra Jerusalén, la destruye y dispersa a los judíos, y prácticamente el cristianismo desaparece del mismo lugar de su nacimiento. Sin embargo, Roma misma finalmente también cayó a causa de su perversión, de su inmoralidad y la falta de control. Pero cuando la luz del Imperio Romano se estaba terminando, se estaba extinguiendo, estaba apareciendo otro gigante, el gigante de la Iglesia Católica, que finalmente llenó el vacío que el Imperio Romano había dejado. Y entonces, con el surgimiento de este gran poder,
pues finalmente la luz del Evangelio se extinguió y permaneció así por más de 1000 años. Es el periodo ese cuando el mundo vivió en tinieblas. Esta todavía es una introducción para la interpretación historicista de las trompetas. Se dice que uno de los dioses en la antigua Roma era el dios Jano. Este dios Jano era el dios de las puertas. Este dios era importante para Roma. Y Numa Pompilio, cuando erigió este templo, decretó que las puertas permanecieran abiertas cuando el imperio estuviera en guerra y que permanecieran cerradas cuando el imperio permaneciera tranquilo, cuando hubiera paz. ¿Saben ustedes cuánto tiempo estaban las puertas cerradas y cuánto tiempo estuvieron abiertas? Después de 7 siglos, después de 700 años, durante el reinado de Augusto, noten ustedes, Roma había estado constantemente en guerra, que las puertas habían estado cerradas solo 2 veces. La historia del Imperio Romano fue así. Se colocó en el poder mediante la guerra, pero sucumbió y terminó su poderío también mediante la guerra. Prácticamente sus puertas nunca estuvieron cerradas, lo que significa que nunca hubo paz en el Imperio Romano. Y finalmente el Imperio Romano se desmoronó. De acuerdo a las palabras de Jesús de Mateo capítulo 26, versículo 52, los que tomen a espada perecerán. Y precisamente el Imperio Romano cayó de esa manera. Los propios pueblos que había conquistado se convirtieron más tarde en sus mismos enemigos. Toda esta historia y mucho más está bosquejada en las 7 trompetas. Así que dijimos, las primeras 4 tratan de los principales asaltos que destruyeron el sector occidental del imperio. Para este tiempo Roma ya había sido dividida en Oriente y Occidente, y las primeras 4 trompetas tratan de la caída del imperio de Occidente. La 5ª trompeta y la 6ª describen la caída del imperio romano de Oriente. Vamos a ver después de qué manera. Y la 7ª trompeta describe el evento que marca el fin de todos los reinos del mundo y el establecimiento del reino de Dios con la segunda venida de Cristo y después con el establecimiento de la santa ciudad aquí en la tierra. Diríamos que este es el bosquejo del cual vamos a partir. Las primeras 4 trompetas, dijimos, describen la caída del imperio romano de Occidente. Las trompetas 5ª y 6ª describen la caída del imperio romano de Oriente. Y la 7ª trompeta describe el establecimiento del reino de Dios. Si nosotros tenemos este bosquejo en mente y luego vamos a leer la descripción de cada una de las trompetas, vamos a encontrar una relación muy interesante con la historia. Así que si gustan, pueden abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, y vamos a empezar a comentar cada una de las trompetas. Comenzamos con el versículo 6 y 7, con la primera trompeta. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 6 y 7. No tenemos el texto ahí en la pantalla, pero lo podemos buscar en nuestra Biblia. Y dice la palabra de Dios: entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Y el primero tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra.
se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Eso es todo lo que aparece en esta descripción de la primera trompeta. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto? Ayer decíamos que no tenemos que darle tanto vuelo a la imaginación para decir cuánta cosa va a pasar. Si nosotros utilizamos el método historicista, la imaginación no tiene que tener lugar. Sencillamente tenemos que revisar qué pasó con la historia. Y lo que pasó fue lo siguiente. En los siglos 4 y 5, Roma fue azotada por una de las invasiones más crueles que comenzó a debilitar el imperio. Esta invasión o esas invasiones comenzaron en el año 396. ¿Qué ocurrió en el año 396? Bueno, Roma sufre el primer ataque de una de las tribus bárbaras que querían provocar precisamente la caída del imperio, los visigodos. Estos visigodos, comandados por Alarico, arrasaron Macedonia, Grecia, cruzaron los Alpes y finalmente llegaron y saquearon Roma en el año 410. En esta trompeta nosotros acabamos de leer que aparece granizo y fuego mezclado con sangre. Noten ustedes que la descripción de esta trompeta no es exhaustiva ni ocupa tanto espacio como la descripción de las iglesias o inclusive de los sellos. Es un versículo nada más y dice tres cosas. Esas tres cosas son el granizo y el fuego y la destrucción. Entonces, si nosotros revisamos lo que ocurrió, vamos a entender que esa trompeta sugiere el arrasamiento de la tierra, el arrasamiento del imperio romano, que fue eso precisamente lo que los visigodos hicieron. Y podemos entender muy bien que el fuego, el granizo y la sangre representa la destrucción y la matanza que los visigodos provocaron en contra de los romanos. Estos piratas, los visigodos, saquearon las costas de España, de Italia y de Grecia. Luego vigilaron los navíos romanos y en el año 455 incursionan a Roma y saquean. En el versículo 8, si nosotros leemos el versículo 8, dice, hablando de la segunda trompeta, el segundo ángel tocó a la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Si nosotros vemos ese versículo, esa gran montaña significa también destrucción. El fuego significa, dijimos, destrucción. El mar, poder marítimo. Estos piratas arrasaron el imperio de tal manera que prácticamente no dejaron nada en pie. Ahora, la segunda trompeta está bastante relacionada con la primera, porque la carrera de conquistas y de ataque de estas tribus era prácticamente una tras otra. Y la segunda trompeta, que empieza a describirse en el versículo 8 y en el versículo 9, continúa el ataque de la primera. Nada más que en este caso la incursión es ocasionada por los vándalos. El método de guerra de los vándalos era la total devastación. Nuestro término vandalismo se deriva de los vándalos, debido a la forma como ellos atacaban. Y de entre los vándalos, el peor de ellos, el más infame, como dice acá, de los jefes de los vándalos fue uno que se llamaba Genserico. Genserico comandaba una flota naval
que dominaba todo el mar Mediterráneo occidental. Y el punto máximo de sus depredaciones fue en el año 455. Noten ustedes que estas dos trompetas están bastante relacionadas. Prácticamente está terminando un ataque cuando está comenzando ya el otro. Y en el 455 se ocasiona uno de los peores asaltos contra el Imperio Romano. Y entonces viene la segunda trompeta, capítulo 8, versículos 10 y 11. En la tercera trompeta encontramos, no vamos a leer el versículo, si ustedes pueden leerlo allí para poder avanzar. En la tercera trompeta se presenta el tercer ataque contra el Imperio Romano. Y si ustedes notan, cada uno de los ataques va siendo más terrible, más fuerte. En este caso es por Atila el bárbaro, que comandaba a los hunos. Atila el bárbaro era tan cruel que él mismo se hacía llamar el azote de Dios. Atila decía que su espada era como un don del Dios de la guerra y símbolo de la dominación universal. Y él decía: las estrellas caen, la tierra tiembla, yo soy el martillo del mundo, y donde pone mi caballo los pies, ya no vuelve a crecer la hierba. Estamos con la tercera trompeta y aquí tenemos en la pantalla la segunda. Con razón, ahí está. Ok. Esto era lo que decía Atila el bárbaro. Yo soy el martillo del mundo, decía, y donde pone mi caballo los pies, ya no vuelve a crecer la hierba. Decía él mismo que sembraba el terror por todas partes. Y en el año 444, Atila se le consideraba como el hombre más poderoso y cruel de Europa. De manera que cuando él murió, un poquito después, en el año 453, se dijo que su muerte había librado al imperio del mayor peligro que jamás había ocurrido. Hasta aquí van tres trompetas, pero noten ustedes que estas tres trompetas se están cumpliendo prácticamente en el mismo periodo. Empezamos a fines del siglo IV y estamos aquí a mediados del siglo V, lo que significa que más o menos en un periodo de unos 60, 70 años, los romanos recibieron estos tres ataques tan crueles, siendo uno de los más terribles y con su actitud cruel y vengadora, de acuerdo a lo que dice, a cómo se describe la trompeta, Atila transformó la riqueza, la abundancia y la vida, representados simbólicamente por los ríos y las fuentes de las aguas, en torrentes de persecución, de dispersión, desolación y muerte. Más de 100 ciudades fueron totalmente arrasadas y en ocasiones Atila hasta arremetía contra los niños degollándolos. Atila apareció como un meteoro estelar, así breve. Fue muy poco tiempo el que estuvo al frente de los hunos y dirigiendo estos ataques. Sin embargo, causó grande devastación, una gran matanza, y fueron temerarios en su forma de atacar. El Imperio Romano para esas alturas ya estaba bastante debilitado, y el golpe final que recibió fue ocasionado por lo que se describe en la cuarta trompeta, capítulo 8, versículos 12 y 13. Nada más que en esta cuarta trompeta hay, además de ataque, una estrategia política bien diseñada. En esta trompeta, el ataque ahora proviene de Odoacro. Odoacro hizo abdicar al que estaba en este tiempo como emperador de Roma, uno que se llamaba Romulus Augustulus. Esto ocurrió
en el año 476. El Senado ratificó la decisión porque consideró que era suficiente un solo emperador. En Roma estaba Romulus Augustulus y en la otra parte, en Oriente, estaba Zenón. Así que el Senado dijo, no es necesario tener dos emperadores, con uno es suficiente. Pero Odoacro tuvo un poco a Zenón también, el que estaba, dijimos, en la parte de Oriente. Pero esto le ocasionó algunos problemas a Odoacro, que finalmente fue vencido por el rey de los ostrogodos llamado Teodorico. Teodorico gobernó algún tiempo en Italia y finalmente provocó la caída del Imperio Romano, demostrando que la gloria de los Césares había sucumbido para siempre. Y a partir de este golpe ocasionado por Teodorico, nunca más se levantaron emperadores romanos en Roma, y un poquito después el Senado también finalmente terminó. Ahora, en esta trompeta encontramos que se oscurece el sol, la luna y las estrellas. Esto bien puede relacionarse con la caída definitiva del gobierno de Roma. El gobierno de Roma estaba representado por un sistema de emperadores, cónsules y senadores. Entonces, al caer este sistema de gobierno, pues Roma prácticamente queda ya sin ninguna fuerza política. Por lo tanto, el cuarto juicio contra el imperio cae en forma especial sobre dos cosas: sobre su sistema de culto y su sistema de gobierno. Por su sistema de culto, porque también el sol, la luna y las estrellas eran objeto de adoración por parte de los romanos. Eran parte del grupo, el conjunto grande de dioses que tenían. Y al caer ellos, representa entonces que, o al oscurecerse ellos, representa entonces que su sistema de culto y su sistema político finalmente desaparece y Roma desaparece como imperio mundial en el mundo. Estas primeras 4 trompetas, dijimos, provocan la caída del Imperio Romano de Occidente mediante 4 incursiones de estas tribus bárbaras y se acabó el imperio. Pero todavía la parte de Oriente estaba en pie. El Imperio Romano de Oriente estaba en pie. ¿Qué pasó con el Imperio Romano de Oriente? Bueno, tenemos en el capítulo 9, en los versículos 1 hasta el 21, una descripción bastante larga y con muchos detalles de 2 trompetas, de la quinta y la sexta. En vista de que estas 2 trompetas están bien relacionadas por el objetivo que tenían hacia el Imperio Romano de Oriente, vamos a tratar de considerarlas juntas. En la quinta y sexta trompeta aparece el maometismo en los países árabes y turcos, causando 2 terribles consecuencias. Políticamente, noten, produjo la caída de Roma, y religiosamente, y esto es lo que nos preocupa y nos hace pensar qué pasó con todo esto. Religiosamente aniquiló el cristianismo de Palestina, la misma tierra de su nacimiento. Estas 2 cosas las vamos a ver en la quinta y la sexta trompeta. Dijimos la caída de Roma Oriental y la caída del cristianismo, desaparición del cristianismo. Las escenas que Juan ve en estas 2 trompetas están bastante relacionadas y concuerdan con lo que ocurrió con estas matanzas y con estas invasiones. Los caballos preparados para la guerra muy bien ilustran la forma como los musulmanes atacaban
montados en caballos, los jinetes de barba y caballo negro como cabellos de mujer, pero con caras de hombre, caras humanas, y los dientes como de león, bien representan la forma como atacaban los árabes. Y las coronas de oro, los turbantes iluminados por el sol y el humo del pozo como humo de un gran horno, representan también la gran influencia que los árabes provocaron y tenían en Oriente. Las fuerzas árabes, si nosotros revisamos la quinta trompeta, tendrían un periodo de ataque. Se dice que hostigarían por 5 meses. 5 meses. Si nosotros aplicamos el principio de día por año, los 5 meses representarían ¿cuántos años? 150 años. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Aquí tenemos que poner mucha atención porque es parte de esa trompeta, tiene que ver con tiempo. Entonces tenemos que buscar el momento cuando comienza y el momento cuando termina y qué es lo que ocurre. Así que vamos a ver lo siguiente. Desde la muerte de Mahoma en el año 632, los maometanos anduvieron sin ningún gobierno, anduvieron ahí en desorden. Sin embargo, uno de los que jugaron un papel muy importante para unificar otra vez a los musulmanes fue Otomán I. Otomán I finalmente pudo unir a los maometanos en un grupo. Él dirigió la primera invasión a Roma, noten esta fecha, el 27 de julio de 1299. Ahora, si nosotros partimos de esta fecha, 27 de julio de 1200, ¿qué dijimos? 99, y agregamos 150 años, ¿a dónde nos lleva? Al 27 de julio de 1449. Este periodo de 150 años fue un periodo largo, lo que significa que el Imperio Romano de Oriente no fue tan fácil, no fue tan fácil su caída. Pero después de esta fecha, 27 de julio de 1449, un poquito más, finalmente Constantinopla fue tomada en el 29 de mayo de 1453. Y en esta fecha, es la fecha que se ha tomado como el fin del Imperio Bizantino. Entonces, 150 años de la quinta trompeta. No olvidemos, dijimos que la quinta y la sexta la íbamos a tomar juntas. ¿Por qué? Porque se trata de invasiones de los mismos árabes musulmanes. Nada más que esas invasiones de los árabes musulmanes están presentadas en 2 etapas. La segunda etapa está representada por la sexta trompeta. Durante la sexta trompeta, los turcos maometanos se hacen alianza con los árabes y gradualmente fueron ganando supremacía en el oriente cuando comenzaron a atraer la atención del mundo. Pero ahora noten ustedes los métodos de ataque de estos turcos musulmanes. El ejército turco era conformado por un grupo de gente llamada los genízaros. ¿Quiénes eran los genízaros? Un historiador dice que los genízaros o nuevos soldados eran niños cristianos. Noten la forma como ellos los preparaban. Niños cristianos arrebatados de sus hogares por la fuerza y educados en seminarios maometanos, designados a borrar todo vestigio de sus anteriores afectos y afinidades y convertidos en dóciles instrumentos del Estado otomano. Algunos eran llevados como pajes al palacio, otros eran llevados a la defensa civil, pero la mayor parte del cuerpo de infantería
la mayor parte era llevado al cuerpo de infantería. Ahora miren, el genízaro era un esclavo. Su carácter, sus emociones, sus ideales, su voluntad, todo les eran borrados. Con su disciplina de hierro, el genízaro debía olvidarse de sus padres y de sus hermanos. Nunca podría tener esposa ni hijos. Los cuarteles eran su hogar, pelear era su oficio, el Corán su religión, y salían a matar a los enemigos del sultán y de Alá con el inflamado fanatismo de un monje. Es terrible, ¿no es cierto?, la forma como los turcos adiestraban sus ejércitos. Y saben que parece histórico, no parece, más bien es histórico, el fanatismo de los musulmanes. La forma como atacan es cruel, porque el fanatismo radical es parte de su religión. Esto no es nuevo, los ataques que nosotros hemos visto en las noticias y todo eso, no es nuevo, así empezó desde el siglo IV, V, cuando comenzó a crecer y a arraigarse en el mundo el maometismo. Entonces, si la quinta trompeta, ¿cuándo dijimos que terminó la quinta trompeta? ¿Se acuerdan? Ok, si la quinta trompeta terminó el 27 de julio de 1449, la sexta trompeta debía terminar 391 años y 15 días más tarde. Porque si nosotros leemos cómo se describe la sexta trompeta, vamos a encontrar que la sexta trompeta estaría durante otro periodo de tiempo. La quinta fue 5 meses. La sexta, de acuerdo a la descripción, tardaría 1 año, 1 mes, 1 día y 1 hora. Así se describe que durante ese tiempo estarían preparados para la guerra. De acuerdo al principio, día por año también encontraríamos así. 1 año es 360 días o 360 años literales. 1 mes son 30 días, o sea, 30 años literales. 1 día, pues, 1 año literal. Y 1 hora es equivalente a 15 días literales. Entonces, sumando la descripción de tiempo de la trompeta, notamos que se trata de 391 años y 15 días literales. ¿Qué ocurrió? Esa es la pregunta. Entonces, en total 391 y 15 días, es decir, que si la trompeta comenzó a sonar el 27 de julio de 1449, debía terminar ¿cuándo? El 11 de agosto de 1840. Ok, ahí tenemos el inicio de la trompeta y el fin de la trompeta. La pregunta entonces es, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió en ese periodo? Aquí tenemos algo de lo que ocurrió. El imperio turco surgió como un gran poder político y religioso, pero se fue debilitando poco a poco hasta que fue conocido en el mundo como el enfermo de Oriente. En junio de 1839, Egipto se rebeló contra los turcos, a tal grado que hasta tomó la armada del sultán. Parecía que se iba a desmoronar el imperio turco. Sin embargo, algunos países europeos salieron para apoyarlo y defenderlo de los egipcios. Estos fueron Inglaterra, Austria, Rusia, Prusia, porque todos estos, obviamente, teniendo intereses en Oriente, pues iban a protegerlo. No querían que se hiciera ningún convenio entre Egipto y Turquía. Entonces,
para evitar que se hiciera un convenio entre Turquía y Egipto y perder así los intereses que tenían allí, lo que ellos hicieron fue introducir el Tratado de Londres. Con el Tratado de Londres, Turquía dejó en manos de estas 4 naciones prácticamente todo su futuro. Y al dejar el futuro en manos de estas naciones, prácticamente su poder y su autoridad había terminado. Y eso lo podemos ver como el fin del imperio turco. Pero tenía que firmarse una declaración formal donde Turquía cedía esta autoridad, este poder. Y la declaración formal fue firmada, noten ustedes, el 11 de agosto de 1840. De esa manera termina la quinta trompeta, la sexta y séptima trompetas que están presentando el ataque de los musulmanes contra el Imperio Romano de Oriente. Sin tantos detalles, llegamos prácticamente al fin de la presentación. ¿Qué pasa con la séptima trompeta? Bueno, la séptima trompeta, como dijimos en la introducción, describe el fin de la historia humana y el establecimiento del reino de Dios. Aquí tenemos en capítulo 11, versículos 15 al 19. La séptima trompeta suena anunciando el fin de la historia humana. Y como dice Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Apocalipsis 11, 15 también. En la séptima trompeta ya no encontramos una descripción tan dramática como en las anteriores, porque en la séptima trompeta sencillamente se presenta la intervención de Dios en forma definitiva en este mundo, para que finalmente los enemigos de su pueblo sean destruidos y que se establezca su reino milenario, su reino de paz. Bueno, como ustedes pueden ver, la historia ha demostrado que las profecías se están cumpliendo. De acuerdo al método historicista, dijimos, estas 3 presentaciones, las iglesias, los sellos y las trompetas, tienen un cumplimiento a través de la historia, pero tienen también una dimensión escatológica, es decir, hay una parte de ellas que se va a cumplir todavía. No es que ya se cumplió todo, porque la sexta trompeta acaba con el Imperio Romano. Roma de Oriente y Roma de Occidente ya no son más un problema para la iglesia en este momento. Pero acuérdense que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, en su lugar se levanta la Iglesia Católica. Y ahora la Iglesia Católica es la que está cobrando cada vez más poder y que finalmente hará alianza, como dijimos en el capítulo 13, con los Estados Unidos. Pero Roma política de Oriente y de Occidente en este momento no representan un problema para la iglesia, pero quien tomó el lugar de ellos sí. Ahora, hasta ese momento se han cumplido solo 6 trompetas. Falta una por cumplirse, la séptima. ¿Cuándo se va a cumplir? Bueno, nosotros no podemos poner una fecha, pero sí, como hemos estado mencionando a través de la semana, sí tenemos luz, por lo menos, de las cosas que habrán de suceder y que nos deben ayudar a prepararnos para enfrentar la crisis venidera. Yo espero y yo pienso que todos quisiéramos que ya suene la séptima trompeta, porque cuando esta suene, dijimos en la introducción de ayer, las trompetas cuando suenan anuncian la paz y la seguridad para su pueblo. Destrucción para unos, pero vindicación para otros. Y cuando terminen de sonar las trompetas, la destrucción de los impíos será segura, pero la vindicación de su pueblo será también totalmente segura. Así que es lo que queremos. Pero oremos
estudiemos la palabra de Dios, consagremos nuestras vidas, porque lo primero que debe ocurrir en la iglesia es un reavivamiento y una reforma. Cuando esto ocurra, no sé cuánto tiempo va a pasar, pero debe ser breve, poco tiempo, entonces sonará la trompeta. Que Dios nos ayude, hermanos, a estar firmes en estos días finales de la historia.